Veamos ahora el grupo de las cefalosporinas. Este grupo de betalactámicos es numeroso, además teniendo en cuenta que periódicamente se van sintetizando nuevas moléculas. Este grupo de fármacos tiene gran uso en medicina veterinaria y así también en medicina humana, en parte debido a su baja toxicidad, amplio espectro y también eficacia frente a algunos gérmenes de difícil erradicación. Vamos a destacar ahora las principales características de las cefalosporinas de mayor uso en medicina veterinaria. La estructura básica de las cefalosporinas es obviamente un anillo betalactámico, en este caso un anillo de hidrotiazina, y sustituciones en los diferentes radicales producen modificaciones en la farmacocinética, también en la actividad bacteriana. Su mecanismo de acción podemos decir básicamente que es similar al de las penicilinas que ya hemos visto, es decir, básicamente inhibiendo la formación de la pared celular. Asimismo son fármacos bactericidas de acción tiempo dependiente, no son teratogénicos y el principal hongo que las produce, del cual se extraen, es el Cephalosporium, inicialmente Acremonium y luego el Salmocinematum, con algunas excepciones como cefoxitina, que es producido por Streptomyces, y otros que son de origen sintético. Como características generales del grupo podemos decir que las cefalosporinas son en general más resistentes a las beta-lactamasas que las penicilinas, que tienen buena penetración a tejidos de difícil acceso como ojo, próstata, a sitios como líquido cefalorraquídeo el acceso es más escaso, inclusive cuando hay meninges inflamadas. Únicamente fármacos como ceftriaxona, cefotaxime y cefoperazona tienen una capacidad de difusión hacia líquido cefalorraquídeo significativa. En este cuadro vemos una clasificación en generaciones de las cefalosporinas. En este cuadro estamos viendo los fármacos que tienen cierta utilidad en medicina veterinaria y asimismo están divididos de acuerdo a que pueden administrarse vía parenteral, vía oral o vía intramamaria. Básicamente, y en forma esquemática, podemos ver aquí el espectro de acción antimicrobiano de las cefalosporinas. Esto es para que tengamos un pantallazo inicial o general. Las cefalosporinas de primera generación tienen un espectro que es más dirigido hacia gérmenes gram positivos que gram negativos. Podríamos decir que es aproximadamente similar al de las aminopenicilinas. La de segunda generación amplían su espectro frente a bacterias gram negativas, perdiendo eficacia contra algunas gram positivas. Esto mismo sucede con las de tercera generación, que amplían aún más su eficacia frente a gérmenes gram negativos, pero menos hacia gram positivos. Y por último, las de cuarta generación, podemos decir que tienen un espectro amplio frente a gram positivos y gram negativos. Esto lo vamos a ver ahora un poco más en detalle. De todas maneras, no hay eficacia
de ninguna cefalosporina frente a, en general, Enterococcus, Listeria, Clostridium difficile y Legionella. Veamos primeramente las características de las cefalosporinas de primera generación. Aquí encontramos principalmente cefalexina, un fármaco que se utiliza mucho en medicina veterinaria, y asimismo cefazolina, cefaloridina y cefalotina. Dijimos anteriormente que su espectro es parecido al de aminopenicilinas, por ejemplo, ampicilina. Estas son entonces muy efectivas frente a cocos y bacilos gram positivos como Staphylo y Streptococcus, con bastante resistencia frente a las beta-lactamasas, con moderada actividad frente a algunos bacilos gram negativos como Proteus, Escherichia coli, Klebsiella, pero sin actividad contra aquellos estafilococos denominados meticilino resistentes. Esta es la abreviatura de ese tipo de gérmenes, Staphylococcus aureus meticilino resistente, si estamos hablando de gérmenes, cocos gram positivos que representan un serio problema, un serio desafío de acuerdo a su alta resistencia por producción de beta-lactamasas. Las cefalosporinas de segunda generación, como cefuroxima, cefaclor, cefoxitina, dijimos que amplían un poco su espectro hacia gérmenes gram negativos. Quizás no son fármacos demasiado usados en medicina veterinaria. Vamos a ver luego usos puntuales o indicaciones puntuales de este grupo. Dijimos entonces, la de segunda generación, cefuroxima, cefaclor, cefoxitina, mejoran su espectro contra gram negativos, pierden cierta eficacia frente a algunos gram positivos. Hay algunos exponentes como cefoxitina que actúan contra gérmenes anaerobios como Bacteroides fragilis, siendo una indicación de este grupo. Las cefaloporinas de tercera generación, como cefoperazona, ceftibuten, ceftiofur, cefotaxime, ceftriaxona, ceftazidima, tienen un espectro hacia gram negativos que es superior a la de primera generación, algo menos activas sobre gram positivos, caracterizándose por ser moléculas más lipofílicas, de mayor capacidad de distribución y con algo de mayor resistencia a las beta-lactamasas. Aquí encontramos dos exponentes de gran uso en medicina veterinaria, principalmente Ceftiofur, un fármaco ampliamente usado, principalmente en animales de producción, inclusive pudiéndose encontrar en diferentes formas, tanto como Ceftiofur libre, clorhidrato, Ceftiofur sódico, y con un uso frecuente como hemos mencionado. Un poco más en detalle, el espectro de acción de este grupo de tercera generación tienen eficacia contra enterobacterias, algunos como cefoperazona y ceftazidima, contra pseudomonas, una bacteria rebelde, resistente, y los anaerobios como Clostridium y Fusobacterium son generalmente sensibles. Las cefalosporinas de cuarta generación, dentro de las cuales destacamos principalmente a cefquinoma, tienen un espectro que, como hemos mencionado, incluye gérmenes gram positivos y gram negativos con una distribución tisular amplia semejante a las de tercera generación.
Algunas características adicionales de este grupo, cefalosporinas de cuarta generación, es que son muy estables contra la hidrólisis por beta-lactamasas, con buena actividad frente a Staphylococcus, productor de beta-lactamasas, y además son muy útiles contra enterobacterias que son resistentes a cefalosporinas de tercera generación. Algunas de las características que se han logrado mejorar en este grupo, en esta generación, es la penetración a través de la membrana bacteriana externa, dijimos recién, estabilidad frente a la hidrólisis por beta-lactamasas y también una gran afinidad por las proteínas de unión a penicilinas o PBPs. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia a las cefalosporinas? Uno lo hemos mencionado, es la producción de beta-lactamasas, pero además, similarmente a lo que ocurría con las penicilinas, también se pueden producir modificaciones en el sitio de unión, o sea, en las PBPs. Asimismo, también puede ocurrir menor permeabilidad de porinas, disminuyendo la capacidad de difusión del antibiótico hacia el interior de la bacteria, y también se pueden producir la expulsión mediante bombas de flujo, siendo este otro mecanismo de resistencia frente a las cefalosporinas. Algunas características generales. La mayoría de las cefalosporinas, en cuanto a su farmacocinética, pueden atravesar placenta. Recordemos que la placenta no es una barrera tan específica como la barrera hematoencefálica. Algunos pueden atravesar también esta barrera de hematoencefálica, como cefoperazona, cefuroxima, ceftriaxona y cefotaxime. En general, podemos decir que similarmente a lo que ocurría con las penicilinas, no se metabolizan y se eliminan como metabolitos activos. Hay algunas excepciones, por ejemplo, ceftiofur, que es rápidamente transformado en defuroil ceftiofur y otros metabolitos a nivel plasmático. La excreción entonces es vía urinaria por secreción tubular activa, por filtración glomerular, con algunas excepciones como cefoperazona y ceftriaxona, que se eliminan también por bilis. La vida media o semivida de eliminación es característicamente breve también, con algunas excepciones como por ejemplo ceftiofur en bovinos, que tiene una vida media algo más prolongada de alrededor de 9 horas y media, por ejemplo en bovinos. Habíamos hablado de las diferentes vías de administración. Dijimos también, y hemos mencionado algunos de uso más frecuente en medicina veterinaria, por ejemplo, cefalexina, que lo hemos destacado en negrita, y también ceftiofur. Estos dos fármacos tienen una característica en particular en cuanto a su farmacocinética. Tanto ceftiofur como cefalexina no se eliminan por leche en concentraciones prohibitivas, es decir, los residuos que se eliminan por leche no requieren que la misma sea desechada luego del ordeño. O sea, el tiempo de retiro en leche en general es de 0 días cuando se utilizan ceftiofur y cefalexina. Esto representa una ventaja para el uso de estos antibióticos en animales en lactancia, no siendo entonces necesario el descarte de esa leche. No obstante,
Esto debe probarse para cada presentación comercial en particular. En cuanto a la toxicidad y efectos colaterales, también podemos decir que, similarmente a lo que vimos con las penicilinas, las cefalosporinas en general tienen un amplio margen de seguridad con baja toxicidad. Pueden producir algunos trastornos digestivos, especialmente aquellos como ceftriaxona, que se eliminan por bilis y que alcanzan elevadas concentraciones a nivel digestivo, provocando entonces quizá algunos cuadros de irritación, diarrea, náuseas, anorexia, pero cuadros leves por lo común. Cefaloruridina merece una mención aparte porque es un fármaco nefrotóxico, principalmente cuando se asocia con otros fármacos nefrotóxicos, por lo cual es una precaución a tener, especialmente en animales con historias previas de insuficiencia renal o patologías renales. Asimismo, la administración intramuscular de algunas cefalosporinas puede ser dolorosa y provocar induración en el sitio de administración. Otros efectos tóxicos o colaterales son también la hipersensibilidad, algo similar a lo que vimos para penicilinas. Dijimos también que en general no hay efectos deleterios sobre embriones o fetos, no hay actividad teratogénica. Hay una particularidad para el ceftiofur en su forma cristalina, que si se administra vía intraarterial sí puede ser letal, pero en general, vuelvo a repetir, la seguridad con el uso de cefalosporinas es bastante amplia. Veamos cuáles son las indicaciones terapéuticas principales de acuerdo al espectro y características farmacocinéticas. En el caso de las cefalosporinas de primera generación, como por ejemplo cefalexina, las principales indicaciones son infecciones producidas por cocos gram positivos como estáfilo y estreptococos, aunque también gérmenes gram negativos como Klebsiella, Proteus y Salmonella. La aplicación puede ser tanto por vía oral como por vía parenteral. Asimismo, hay algunos preparados de uso intramamario de cefalexina para el tratamiento de mastitis o eventualmente para prevención de infecciones durante el secado. Por su parte, las cefalosporinas de segunda generación se indicarían para infecciones por los mismos gérmenes que hemos mencionado, adicionando también una mayor actividad frente a gérmenes gram negativos. En cuanto a la cefalosporina de tercera generación, fármacos como ceftriaxona y cefotaxime se pueden utilizar para el tratamiento de meningitis por gérmenes gram negativos. Esto se debe a su buena penetración al sistema nervioso central. Fármacos como ceftiofur, dijimos, ampliamente usados, especialmente en especies mayores, se indicarían en bovinos para el tratamiento de neumonías por Pasteurella y Haemophilus, y asimismo necrobacilosis por Fusobacterium necrophorum, y eventualmente para tratamiento intramamario, tanto en mastitis como secado. Este último uso no es quizá tan difundido, pero sí el uso parenteral. En equinos se podría usar el ceftiofur para infecciones por Streptococcus zooepidemicus y eventualmente también para infecciones respiratorias. En porcinos también el ceftiofur es ampliamente usado para infecciones también respiratorias
o sistémicas producidas por Pasteurella multocida, Actinobacillus, Haemophilus y Streptococcus. Asimismo también para infecciones digestivas por Salmonella o Colibacillosis hay una elevada eficacia. La cefoperazona, por su parte, se indicaría para el tratamiento intramamario en mastitis principalmente. Por último, las cefalosporinas de cuarta generación, de la cual mencionamos principalmente Cefquinoma, se la indica para neumonías en bovinos por Pasteurella y Haemophilus y también para mastitis por cocos gram positivos y Escherichia coli. De este preparado no disponemos en la actualidad más que unos pocos preparados comerciales porque es un producto que recientemente salió al mercado. Dejamos ahora las cefalosporinas y vamos a hablar de otros betalactámicos de uso prácticamente nulo en medicina veterinaria por los motivos que ahora vamos a ir destacando. Tenemos el grupo de los carbapenems. Dentro de este grupo encontramos principalmente al imipenem o tienamicina y dentro del grupo de los monobactams o monobactámicos encontramos el Astrionam. Dentro de los carbapenems hablamos de imipenem, que es un antimicrobiano de un amplio espectro. Algunos autores dicen que es el antimicrobiano de más amplio espectro conocido, afectando gérmenes gram positivos, gram negativos, tanto aerobios como anaerobios, incluyendo neumococos resistentes a penicilinas, enterobacterias y pseudomonas. Imipenem se comercializa junto con cilastatina, que es un inhibidor de una enzima que hidroliza el imipenem a nivel renal. La asociación imipenem-cilastatina tiene un uso, dijimos, prácticamente nulo en medicina veterinaria, es mucho más usado en medicina humana y únicamente cuando han fallado otras terapéuticas anteriores. Por tanto, aquí estamos hablando de pacientes que seguramente están en una terapia. El uso de imipenem-cilastatina es exclusivamente por vía intravenosa, tiene una vida media muy corta, de media a 1 hora, metabolizándose en parte por dihidropeptidasas a nivel del epitelio renal, lo cual inhibe la cilastatina y también eliminándose en gran porcentaje en forma activa. El uso, por tanto, de este fármaco, imipenem, cilastatina, está reservado únicamente, como hemos mencionado, casos puntuales en los cuales se está tratando con cepas resistentes a otros antimicrobianos. Imipenem cilastatina también tiene efectos secundarios que pueden ser digestivos, nerviosos como convulsiones y asimismo hay reacciones alérgicas cruzadas con otras penicilinas, es decir, si el paciente demostró ser alérgico a otras penicilinas o betalactámicos, también lo será al imipenem. Pasamos ahora al grupo de los monobactams o monobactámicos. Astrionam es un exponente de este grupo que, por más que tenga una estructura betalactámica, tiene un espectro algo diferente, sin actividad frente a bacterias gram positivas y anaerobios, pero
con buena actividad frente a gérmenes gram negativos como las enterobacterias. Asimismo, no hay una alergia cruzada con las penicilinas. Otra propiedad es que es muy resistente a las beta-lactamasas. Se elimina por vía renal, principalmente en forma activa, y se aplica únicamente por vía parenteral. El uso de Aztreonam en medicina veterinaria también es muy acotado y únicamente se reserva para casos donde ha fallado otra terapéutica anterior. Pasamos ahora al grupo de los inhibidores de las beta-lactamasas, dentro de los cuales encontramos el ácido clavulánico y sulbactam. Los inhibidores de las beta-lactamasas tienen específicamente la acción de impedir la degradación de los antibióticos beta-lactámicos por estas enzimas denominadas beta-lactamasas. En sí, los inhibidores de beta-lactamasas carecen de actividad antimicrobiana, pero coadyuvan a la acción del antibiótico con el cual se asocian. Algunas asociaciones más comúnmente utilizadas son la combinación de ácido clavulánico con amoxicilina y sulbactam con ampicilina. Recordemos que estos dos fármacos son penicilinas de espectro ampliado. De esta manera se logra mejorar la eficacia de estos antibióticos, inclusive frente a algunas cepas o especies productoras de beta-lactamasas. Entonces, la indicación es ampliar el espectro justamente cuando la resistencia es mediada principalmente, recordemos que no es el único mecanismo, pero cuando la resistencia es mediada principalmente por beta-lactamasas, en ese caso, sin duda la eficacia se verá aumentada significativamente. Por ejemplo, cuando combinamos ampicilina o amoxicilina con ácido clavulánico o sulbactam, se amplía la eficacia contra gérmenes como Klebsiella proteus, que en muchos casos son resistentes a la ampicilina y amoxicilina como agentes únicos. Pasemos ahora a ver brevemente otros 3 fármacos que actúan frente a la pared bacteriana, que tienen también un uso muy esporádico en medicina veterinaria. Ellos son vancomicina, fofomicina y bacitracina. Como hemos mencionado, estos 3 fármacos también actúan inhibiendo la formación de la pared celular bacteriana. En este esquema vemos el mecanismo o el sitio de acción de fármacos como los beta-lactámicos, que dijimos actúan en la última etapa, en la transpeptidación, paso final para la formación de la pared de peptidoglicano. Vemos también que tanto vancomicina como bacitracina y asimismo fofomicina actúan, aunque en pasos anteriores, inhibiendo la formación de la pared celular. Lo que tenemos aquí sería la membrana plasmática y aquí la pared celular. Pero los 4 exponentes, de una manera u otra, terminan alterando la formación de una pared celular normal en la bacteria. En el caso de la vancomicina, vemos que es una macromolécula, glicopéptido, producto de la fermentación de Streptomyces orientalis. Vancomicina
tiene un espectro que afecta a gérmenes gram positivos, aerobios, anaerobios, aunque con especial consideración sobre Clostridium difficile y Staphylococcus aureus, gérmenes que frecuentemente se tornan resistentes a otros antimicrobianos. La vancomicina puede administrarse vía oral, aunque no se absorbe. En el caso de que la administración sea parenteral, la única aconsejable es la vía intravenosa, que debe ser asimismo lenta y diluida en una solución de dextrosa, administrándose por infusión lenta por una acción irritante. Otra característica es que tiene buena distribución, llegando inclusive al líquido cefalorraquídeo y eliminándose por vía urinaria. Las indicaciones de la vancomicina en veterinaria serían el uso oral para el tratamiento de Clostridium difficile y vía intravenosa lenta para el tratamiento de Staphylococcus aureus. Pero recordamos que vancomicina es un antibiótico esencial para el tratamiento de infecciones resistentes en medicina humana, por lo cual realmente el uso en medicina veterinaria es prácticamente nulo por esa gran importancia que tiene para la salud humana y para prevenir justamente el desarrollo de gérmenes resistentes a la vancomicina. La fosfomicina, como vemos, se trata de una molécula mucho más sencilla que vancomicina. Tiene un espectro antimicrobiano que actúa principalmente contra bacterias entéricas como Salmonella, Escherichia coli, Shigella y también Staphylococcus y Neisseria. Se puede administrar por vía oral, aunque con una baja biodisponibilidad, o bien también por vía intravenosa. La distribución es buena, aunque no llega en forma significativa al líquido cefalorraquídeo. La toxicidad es más bien baja, con un buen margen de seguridad, solamente manifestándose algunos síntomas de tipo digestivo. Las indicaciones son muy puntuales. Se la ha asociado junto con tilosina para el tratamiento de afecciones entéricas en aves y asimismo eventualmente se la ha combinado con eritromicina para el tratamiento de mastitis, aunque esta última indicación sin duda hoy en día ha sido reemplazada por fármacos más eficaces. Finalmente mencionamos a la bacitracina A, antimicrobiano que tiene un espectro similar a penicilina G, es decir, afectando principalmente gérmenes gram positivos. También tiene un mecanismo de acción bactericida, se administra vía oral, aunque también con baja biodisponibilidad, por lo cual el uso más apropiado es el uso externo en forma local, en pomadas o soluciones, además teniendo en cuenta su elevada nefrotoxicidad, por lo cual las indicaciones más importantes es entonces el uso local en cremas, en pomadas, en soluciones de uso externo y también como aditivo en aves y cerdos, principalmente para la prevención de enfermedades de la producción. Con esta última imagen estamos dando por terminado entonces este tema que corresponde a antimicrobianos que actúan sobre la pared celular.